Muy buenas a todos, espero que anden muy bien. Y hoy vamos a continuar con otro capítulo más de esta saga de detectives de la biología. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es ¿para qué sirve la nueva medicina germánica? ¿Para curar, para sanar, para restaurar? ¿O realmente para qué me puedo hacer uso yo de esta herramienta? ¿Sí? ¿Es una herramienta? ¿No es una herramienta? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? Bueno, vamos a brevemente intentar desarrollar esta idea. Así que, antes que nada, quiero hacer un análisis de palabras, ¿sí? Del vocabulario. Y analicemos primero la primera palabra, ¿sí? Curar. Curar para el diccionario es un verbo, ¿sí? Que significa, por ejemplo, hacer desaparecer una enfermedad. Entonces, una herida o un daño físico a una persona, un animal o un organismo. Bien. Entonces lo voy a dejar acá anotado. Porque es importante, ¿sí?, que empecemos a conocer la diferencia entre las palabras. Curar, entonces, para la ciencia o para este sistema significa hacer desaparecer una enfermedad, ¿sí?, como por arte de magia. Por otro lado, tenemos la palabra sanar. Bueno, incluso curar dice aplicar tratamiento o los remedios necesarios para hacer desaparecer una enfermedad, algo que sabemos que es una herida o un daño físico. Bien, obviamente ya sabemos que no tiene sentido, pero vamos a dejar asentado qué dicen, ¿sí? Solamente qué es lo que dicen. Después, por otro lado, vamos a sacar la palabra curar y tenemos la palabra sanar. ¿Qué significa sanar? Nuevamente otro verbo que dice restituir la salud a una persona, un animal o un organismo que estaba enfermo. Nuevamente nos topamos con una idea mágica, ¿sí? Sanar, entonces, bien. Y luego podemos decir también que significa recuperar o recobrar la salud. Una persona que estaba enferma. Perfecto. Lo vamos a dejar de alguna manera como referencia también para que podamos analizarlo en contexto. Y por otro lado tenemos una palabra que es restaurar, que dice arreglar los desperfectos de una obra de arte, un edificio o una cosa. Poner una cosa en el estado o estimación que tenía antes. Así que vamos a utilizar la palabra restaurar. La idea es poder entender qué es la nueva medicina germánica, para qué sirva y que después analicemos si una u otra opción sería la más correcta de alguna manera para definir el objetivo de la nueva medicina germánica, o por ahí ninguna. Sabemos entonces que la nueva medicina germánica es una ciencia. Es una ciencia que se cumple en el 100% de los casos, que nos permite entender qué es, para qué sirve, las supuestas enfermedades, por qué ocurrían fiebres, dolores, inflamaciones, y siempre se debían a fases activas y fases de solución o recaídas de conflictos de distintos programas biológicos. Es decir, siempre ocurría un choque biológico, ¿sí?, que es una situación dramática, inesperada, vivida en soledad, donde la persona no lo puede compartir. Por eso es muy importante poder compartir lo que nos pasa para poder bajar el drama. Se activa un programa biológico, ese programa biológico va a actuar a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico.
El cuerpo va a intentar resolver la situación que yo estoy viviendo de una manera biológica, ¿sí? Así sea una situación real o simbólica, para mi cerebro es todo real, ¿sí? A diferencia de los animales. Así que durante esa fase activa, es decir, durante mi sufrimiento, hasta que yo pueda resolver la situación que no me deja dormir, que me sube la presión para yo poder ir y resolverla, voy a estar en esa fase activa. Durante esa fase activa voy a tener una serie de sintomatologías, ya que mi órgano se va a adaptar, por ejemplo, para poder digerir una situación que no puedo, generando más ácido clorhídrico en el estómago. Mientras más dure el tiempo, más adaptación va a haber, ¿sí? Una vez que la persona resuelve el conflicto, ¿sí? No alcanza con entender que necesito agua cuando estoy buscando agua en el desierto. Necesito encontrarla, consumirla y recién ahí puedo descansar, ¿sí? Así que no alcanza con un pensamiento, se requiere acción, se requiere movimiento para entrar en una fase de reparación. Entonces esa fase de reparación va a intentar volver a la normalidad o va a intentar de alguna manera restaurar los órganos que durante la fase activa modificaron su comportamiento, ¿sí? Con un pleno sentido biológico. Entonces, si esta fase de reparación es la que comúnmente llamamos enfermedad y hay algunas personas que intentan decir que la enfermedad hay que curarla o hay que sanarla, en realidad cuando decimos que hay que curar o sanar una enfermedad, estamos luchando contra un problema biológico, ¿sí? Porque creemos que tenemos que resistir. Y si creemos que tenemos que resistir, en realidad estamos volviendo de una fase de reparación a la fase activa. ¿Por qué? Porque tengo que resistir. ¿Qué tengo que resistir? Y la enfermedad. Y nuevamente tengo un nuevo conflicto. Entonces, el concepto de, alguna manera, de sanar o curar, implicaría una nueva fase activa. ¿Sí? Implicaría una nueva fase activa, sanar o curar, porque estoy resistiéndome a un programa biológico que está diseñado para restaurar biológicamente mi organismo, mi psiquismo y mi cerebro a como estaban antes de la fase activa. Si hubieron muchas recaídas y el órgano queda atrofiado, va a haber una mejora biológica, ¿sí? O una adaptación. O si el tejido original fue destruido durante la fase activa, va a haber una suerte de parche. Pero el objetivo del cuerpo va a ser que una vez que resuelvas el conflicto y apliques la solución y curses el programa de reparación por completo, que tu salud se vea restaurada, que tu cuerpo se vea restaurada, que vuelva a aparecer tu salud, porque tu salud es el efecto de ser coherente con vos mismo. No se puede buscar la salud, no se puede buscar la felicidad, son el efecto de la coherencia. Entonces, sanar, cada persona que piensa que hay que sanar un conflicto está generando un nuevo conflicto porque se está resistiendo a una situación, no hay que sanar nada, hay que dejar actuar al cuerpo, que se va a restaurar por sí solo. Curar, tampoco, porque acá no hay que curar nada. Acá estamos hablando de un proceso biológico y sensato de la naturaleza que intenta restaurar o intenta cooperar con mi necesidad biológica, ¿sí? Así que la palabra sanar o curar me estarían generando conflictos. Hacer desaparecer una enfermedad, como si una enfermedad existiera, ¿sí? Solamente el programa biológico termina si yo resuelvo definitivamente el conflicto biológico. Si no, siempre va a seguir apareciendo. Sanar significa restituir la salud a una persona. Nadie te puede restituir la salud. Solo podés obtener la salud como un efecto de tu coherencia personal. Recuperar o recobrar la salud. No estamos hablando de recuperar o recobrar la salud. Estamos hablando de ser coherente con uno mismo, de la propia responsabilidad individual, de aumentar el nivel de coherencia con uno mismo. Además, cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de poner una cosa en el estado o estimación que tenía antes. Ahí es un poco más aproximado. Estamos intentando volver a la normotomía, a la normalidad, a cómo estamos fuera del programa biológico.
Ahora, hay que tener en cuenta varias cosas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no solamente, ¿sí?, vamos a tener de alguna manera un programa biológico, sino que encima hay que ver cuánto ha durado la masa conflictual, ¿sí? Porque es importante saber que cuando ustedes leen los testimonios de yo pude atravesar un proceso biológico como el famoso cáncer y lo superé y no me morí, me habían diagnosticado HIV y no me morí gracias a la nueva medicina germánica, yo tuve cáncer de mamas y no me morí gracias a la nueva medicina germánica, yo tuve cáncer de colon y me curé gracias a la nueva medicina germánica, en realidad están difamando la nueva medicina germánica, ¿sí? Los testimonios me parecen importantes, pero hay que tener en cuenta que hay programas biológicos que se van a superar de una manera y otros de otra. Pero superar un programa biológico no implica seguir en este plano. Hay muchos conflictos que se los llaman, por ejemplo, conflictos de subida, ¿sí? Literalmente en ambos sentidos de la palabra. De subida con B corta, ¿sí?, y de subida con B larga, ¿sí?, hacia arriba. Son temas más espirituales y más complejos para tocar, pero hay que entender que los programas biológicos siempre funcionan, hagan o no hagan una lectura de la nueva medicina germánica, ¿sí? Por eso la nueva medicina germánica no es una herramienta, es una ciencia que te permite entender cómo tu cuerpo intenta cooperar durante la fase activa y restaurar la biología durante la fase de reparación, ¿sí? Y hay programas que voy a poder superar y hay otros que no voy a poder superar. Por eso el Dr. Hammer decía, mucho cuidado con los conflictos de pérdida territorial que hayan durado más de 9 meses, ¿sí?, o más de 6 meses con una gran masa conflictual. No hay que comparar los casos, cada caso es totalmente individual, cada uno vive sus propios conflictos, ¿sí?, y no puedo hablar de curar o de sanar con la nueva medicina germánica. El que diga eso la está difamando. Sí puedo hablar, ¿sí?, de alguna manera, de haber completado un programa biológico o de intentar completar, ¿sí? Tengan en cuenta que hay muchos casos que resuelven el conflicto y la persona no continúa en este plano. Y no significa que la nueva medicina germánica haya fallado, porque la nueva medicina germánica te está explicando cómo, por qué y para qué tu cuerpo se estuvo adaptando. Y si vos fuiste tan incoherente de vivir en una incoherencia durante muchos años, bueno, es muy probable que tu cuerpo repercuta en la biología y que hay personas que dependiendo la edad o dependiendo la masa conflictual puedan soportar o no la fase de reparación, y que una persona muera en el intento de la fase de reparación del cuerpo, es decir, el intento de restauración, no significa que la nueva medicina germánica haya fallado. Lo que significa es que el programa biológico está actuando de acuerdo a las leyes biológicas, ¿sí? Quería compartirles esto para que quede la referencia, ¿sí? Y me parece muy importante y cada día lo nombro más, la formación de nueva medicina germánica, ¿sí? Aquel que se quiera formar en nueva medicina germánica lo puede hacer desde la web awakeningproject.com. Para entender bien de qué se trata, van a nueva medicina germánica y por el momento tenemos estos 8 cursos grabados, esperamos seguir realizando más. Lo que pasa es que tenemos tantas consultas que no estamos llegando a grabar nuevas clases, pero pronto tendremos. Yo les recomiendo siempre el nivel 0, que es un resumen de toda la nueva medicina germánica para que la puedan entender, comprender y de alguna manera difundir y cooperar con su propia biología. Después tienen los niveles un poco más avanzados de profundidad. No se requiere ningún requisito de ningún tipo. Cualquier persona sin ningún estudio lo puede hacer perfectamente y entenderlo y utilizarlo en su vida. Así que bueno, recuerden que también tenemos el apoyo de las plantas medicinales en el nivel 5, ¿sí? Según los programas biológicos, según la brújula de Hammer. Tenemos un nivel de cómo dar una consulta, esto es en base a nuestra experiencia. Y bueno, espero que les haya servido. Recuerden que aquel que quiera tomar un turno de nueva medicina germánica lo puede tomar desde sesiones y ahí va al calendario y selecciona el turno. Déjenme ver ahí si carga. Perfecto. Directamente seleccionan el turno disponible, ¿sí? Y lo piden. Y después, además, tienen la opción de una sesión privada urgente. Para aquellos que hayan tomado ya una sesión por primera vez, pueden pedir una consulta de seguimiento, ¿sí? Y bueno, ahí seguiremos cooperando con ustedes. Recuerden que antes de tomar una consulta les pedimos que lean la descripción completa de cuáles son los objetivos de la consulta y cuáles los requerimientos. Espero que les haya servido de información de alguna manera
este video que quería compartir con ustedes y les mando un gran saludo. Espero que sigan muy bien y que sigan de alguna manera cooperando con su biología como es el objetivo. Así que les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao, gente.